Bienvenidos y bienvenidas a nuestro foro online de hoy, El origen de la Navidad. Para aquellos que no me conozcan, yo me llamo Laura Madrona y formo parte del equipo de BD Travel Experience, que realiza prácticamente a diario actividades y conferencias que giran en torno a la cultura del viaje. Y bueno, esta tarde nos vamos a tomar una pequeña licencia porque no vamos a hablar exclusivamente de un destino, pero sí que vamos a hacer un viaje a través de las tradiciones navideñas y de su origen. Y para eso tenemos a una persona muy especial que ya está súper preparada, que es Thor Jurodovic. Hola, buenas tardes. Gracias, Laura, por tu súper presentación. Oye, ¿cuánto tiempo? Pues la verdad es que sí, estamos en una situación extraña, así al menos nos vemos a través de esta pantalla, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo no voy a robarte mucho tiempo porque sé que nos tienes que explicar muchas cosas, que si por ti fuera podrías estar perfectamente 3 horas hablando. Sí, sí, incluso más, porque algunos compañeros que hoy están aquí con nosotros son asiduos de las conferencias que hago y saben Sí, que 3 horas sí me quedan cortas, así que hoy exactamente, exactamente. reduciremos. Bueno, para aquellos que no conozcan a Thor, bueno, Thor es un hombre orquesta porque es fotógrafo, es escritor, es conferenciante, como veréis esta tarde, y además es guía cultural en Go Barcelona, que es además como nosotros nos conocimos. Sí, y además con vosotros también colaboro haciendo algunos viajes con vosotros también. Exactamente, o sea, además de Allí. las conferencias que han hecho en nuestro espacio, hemos hecho ya 2 veces el viaje del país cátaro, que fue un éxito, y si las circunstancias lo permiten, pues lo volveremos a repetir el año que viene y a ver si cae un Praga. A ver si que hay un Praga, un Florencia, un Nueva Orleans. A ver si empezamos a viajar, que tenemos muchas ganas de empezar a disfrutar una vez, a vivir una vida normal y con muchas más ganas que antes incluso. Esto va a ser una Exacto, explosión, esto va a ser una explosión. Esperemos que exacto. sea, crucemos los dedos, eso es lo que tenemos que desear esas Navidades. Sí, 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 pues eso va a ser, vamos, el deseo yo creo que de muchísima gente. Y bueno, yo como la gente está deseando escucharte, te voy a dejar y voy a Perfecto. recordar, lo que hacemos es que normalmente no interrumpimos al ponente con las preguntas del chat, sino que esperamos al final. Así que todas las personas que quieran dejarle alguna pregunta o comentario a Thor, tienen el chat debajo. ¿Sí, Thor? Perfecto. Voy a compartir el PowerPoint y luego, a ver, todas las preguntas que hagáis intentaré contestarlas. Recordar, los que ya me conocéis, tengo 45 minutos, así que hacer preguntas, pero tampoco explayaros porque no podré contestar a todas. Bueno, son 40, tienes hasta menos cuarto tranquilamente para hacer tu presentación, más luego un cuarto de horita para las Cuarto de preguntas. O pregunta. sea, vale, o sea que nada, yo te dejo ya y nos vemos ahora en un rato. Venga, hasta ahora, Laura. Hasta Gracias. ahora. Pues nada, buenas noches y buenas tardes a todos y vamos a hacer una conferencia muy especial. Voy a empezar porque el tiempo corre y creo que tenemos que hablar de muchas cosas y sobre todo entender lo que es el origen de la Navidad, de esta fiesta que realmente hemos olvidado de dónde procede y sobre todo que es muy comercial ahora, ¿no? Aunque la verdad, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, el mensaje de la Navidad es el mensaje, aunque es una fiesta cristiana, que su origen es totalmente pagano, lo que nosotros al día a día realizamos, hay que entender que el mensaje de la Navidad sí que es un mensaje universal. Es el mensaje de la llegada de Jesucristo al mundo, es la llegada de un mensaje de amor. Y eso es lo que realmente nos une en Navidad. Lo que pasa es que parece que lo hemos olvidado y buscamos otro tipo de eventos, de circunstancias que nos hagan relacionarnos con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Pero mirar, para empezar, la Navidad tal y como conocemos, hay que entender que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, eso lo tenemos clarísimo. Los historiadores no saben muy bien qué día nació, hay 130 y tantas fechas que hablan del nacimiento de Cristo, pero lo que sí que tenemos claro es que hay un momento dado en el 325 después de Cristo, cuando Constantino, el emperador, en un concilio, el concilio de Nicea, decide y se estipula que el día que ha nacido Jesucristo, porque algo muy importante, los primeros cristianos, herederos de los judíos, porque Jesucristo es judío, no celebraban los cumpleaños. Es decir, los cumpleaños era casi un pecado celebrarlos. Se celebraban otras fechas, incluso el día de la muerte era más sagrado que el día del nacimiento. Pero ¿qué ocurre? Sí que se celebraban en otras culturas paganas los nacimientos y sobre todo en este contexto es la cultura romana en la cual Constantino era el emperador y era el que dictamina que se tiene que crear una festividad alrededor de un día en concreto. Entre el 24, el 25, el 26 de diciembre, sobre todo el 25, porque se celebraba el nacimiento de un dios. Pero en concreto, en un contexto de unos 10, 12 días,
En un principio eran 5 días, luego eran 7 días. Eran unas festividades que se fueron ampliando a lo largo de la historia del Imperio Romano, que eran los Saturnales. Los Saturnales eran muy divertidos, muy parecido a lo que serían nuestras Navidades, digamos, no eclesiásticas, no las clericales, las que estamos en la calle pasándonoslo bien. Eran casi un carnaval, porque en ese día los amos se convertían en siervos y los siervos en amos. Todo estaba permitido. Se regalaba comida, se hacían muchas festividades. ¿Qué ocurre? Eso ocurría en concreto desde el 21, el solsticio. ¿Por qué el solsticio? El solsticio es un momento en que la noche es muy larga, es decir, en ese solsticio de invierno es cuando tenemos más horas de oscuridad y menos horas de luz. Y lo que ocurre es que aquellos primeros cristianos lo que van a hacer es, bueno, dictaminado por Constantino, elegir esa festividad para hacerles olvidar la festividad pagana de los Saturnales, que como bien dice el nombre, se honraba a un dios en concreto durante toda la semana, a Saturno, y a un dios particularmente importante el día 25 de diciembre, que ahora veréis una diapositiva para que entendáis quién es. Esto que os he puesto es para que entendáis cómo se paganiza, cómo, mejor dicho, cómo se cristianiza estos hechos paganos, estos dioses paganos. Aquí en el medio tenéis lo que sería a Jesucristo en un icono ortodoxo, con una oveja sobre sus hombros, sería el buen pastor. Y aquí al lado estáis viendo imágenes de ese buen pastor, pero que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿vale? Son los criosforos, que son antiguas representaciones del buen pastor, grecorromanas y romanas, es decir, tanto griegas como romanas, e incluso en Persia se mostraba así. Como estáis viendo, llevan a una cabra, o en este caso, la griega lleva un lechal. Ese es el contexto que hace que de repente, cuando el paganismo tiene que desaparecer, los emperadores romanos, y en este caso Constantino, lo que haga es asimilar las antiguas creencias para hacer olvidar todo este contexto y hacer que todo el mundo deje de honrar el paganismo para que honre el cristianismo. Imaginaros cómo es el tema, que estas son las primeras representaciones que tenemos de Cristo en lo que sería el Imperio Romano. Si lo veis, el que tenéis a vuestra derecha, que veis que se está bautizando a Cristo en esta especie como de bañera, ¿vale? Estáis viendo a Dios en un lado, al Espíritu Santo arriba, y en el lado derecho veis a Juan el Bautista. Si lo veis, no tiene barba, no tiene ninguna presencia típica de la que nosotros conocemos de Cristo. Y en el mosaico de vuestra izquierda veis a Jesucristo con un halo. Ese halo no es un halo de santidad típico y tópico que entenderíamos con el cristianismo. Ese representa a Helios, el dios solar, un dios solar. Y aquí, Felix Dies Natalis Solis Invictu, este es el día que se celebraba en concreto el 25 de diciembre. El 25 de diciembre lo que se honraba era a los dioses solares, porque lo que se deseaba es que el sol vuelva a brillar, porque entramos en la oscuridad. Y ahora dentro de nada veréis el porqué de este miedo a la oscuridad, sobre todo unido a otro tipo de religión pagana muy importante. Mirad, imaginar si todo este contexto que lo que estamos celebrando hoy lo hemos olvidado de dónde surge, y es verdad que a lo largo del tiempo lo que estamos celebrando es el nacimiento de Cristo, aunque ya os digo, no nace el 25, incluso todo lo que hay alrededor de Santa Claus y Jesucristo no tienen nada que ver, ya lo entenderéis porque los Reyes Magos sí que tiene que ver, pero no es la realidad que nosotros conocemos. Aquí estáis viendo una figura del dios Adonis, ¿vale? El dios de la belleza, que se le llamaba el espíritu del pan. Pues que sepáis que donde está la cueva o el lugar de nacimiento en Belén de Jesucristo, era anteriormente una cueva donde se honraba a Adonis. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que se hace es intentar hacer que aquel lugar se convierta en un lugar, digamos, de veneración cristiana, y se logra. Esto lo logra Helena, que es la madre de Constantino, este emperador romano, que lo que hace es cristianizar al Imperio Romano. Y se van hasta un lugar, Belén. Y allí, en aquella cueva donde se honraba a Adonis y que nadie dejaba de ir a honrar a Adonis, es decir, era imposible hacer olvidar esta veneración a este dios pagano. Lo que hicieron los cristianos fue más fácil. Vamos a hacer que aquel es el lugar del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, con el paso de las décadas y de los siglos, la veneración a Adonis desapareció y se convirtió en lo que es hoy, el lugar donde nació, la cueva donde nació Jesucristo. Pero para que veáis, Belén quiere decir la casa del pan y Adonis quiere decir el espíritu del pan. Cuando conoces todo esto te das cuenta que lo que celebramos no tiene nada que ver con aquel momento del nacimiento de Cristo. Lo que estamos haciendo es celebrando antiguas tradiciones paganas. Es decir, todo lo que hacemos durante estos días es más pagano que el cristiano realmente. Y como os decía, el dios importante, el dios más importante romano en aquella época, en la que estaba unido al 25 de diciembre, es este que veis aquí, que es Mitra, un dios solar persa
asimilado por los cristianos y que perdón, por los romanos, que al final los cristianos lo asimilan convirtiéndolo ese día en Jesucristo. Recordar que las primeras imágenes que os he presentado de Jesucristo no tiene barba, es un personaje imberbe, incluso mucho más parecido a esta estatua que estáis viendo. E incluso aquí estáis viendo la primera representación, es importante esto, la primera representación de los tres reyes magos. Si os fijáis, ninguno de los tres reyes es negro, ninguno. Es decir, los tres reyes, bueno, como estáis viendo, son de tez blanca, de tez pálida. Arriba veis los nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Incluso el orden no es el mismo que normalmente como ordenamos nosotros ahora actualmente a los Reyes Magos. Y hay un hecho curioso. Si esa es la primera, en la capilla de Apolinar en Roma, la primera representación conocida de los tres Reyes Magos, ¿por qué no aparece realmente un rey negro? Ahora lo entenderéis. También es importante entender que en la Biblia no hay un número determinado de Reyes Magos. Y aquí, a lo largo de las Navidades, celebramos dos festividades donde se ofrecen regalos. Una sería el día de Navidad, el día de Papá Noel, el día de Santa Claus, ¿vale? Y luego nuestros 6, el 6 de enero, que es más una festividad más relacionada con los países, digamos, del sur de Europa, Grecia, España, Portugal, todos estos lugares. En el norte sí que es más San Nicolás, que es ese Santa Claus que conocemos, pero lo importante es, si en la Biblia no aparece ningún número, ¿por qué tenemos 3? Bueno, aquí veis que llevan 3 ofrendas, lo que sí que aparece en la Biblia es que aparecen 3 regalos, por lo tanto, a partir de ahí se dictamina que son 3. Aunque en Armenia, por ejemplo, los Reyes Magos son 12. En otras, digamos, sectas cristianas son 6. Lo que sí que sabemos que son magos, que no reyes, magos de Oriente. Y hay una particularidad que creo que es importante que remarquemos. Si veis los dos gorros que llevan tanto el dios solar Mitra como los magos de Oriente que aparecen en esta representación de la capilla de Apolinar en Roma, hay una particularidad. El gorro es muy parecido, es un gorro fricio, ¿vale? Es un gorro que tiene la parte superior, digamos, que pende hacia adelante, que es un gorro que luego va a aparecer en otra simbología relacionada, pues, por ejemplo, con el concepto de la libertad, porque luego la masonería también lo va a adquirir. Pero eso es un gorro que tiene una particularidad. Estos gorros los llevan los sabios y todos aquellos conectados con una sabiduría superior. Y aquí, como estáis viendo, no llevan coronas, porque no son reyes, porque son magos. Tienen un conocimiento superior. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son 3? Bueno, porque cada uno de los regalos representa algo. Son regalos proféticos. La venida al mundo del Rey de Reyes, el oro, la venida al mundo de un rey espiritual, el incienso, y profetizan su muerte, porque la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos tras el fallecimiento. Pero eso lo que profetiza es su resurrección. Esos son los 3 regalos que tienen que ver. Y aquí estáis viendo ya cómo va a aparecer algo. Mirad, aquí ya estáis viendo que hay uno de los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay un tercero que sí que aparece con esa tez morena, aunque no es negro, es más una tez morena, una tez como si fuera árabe. ¿Por qué aparece en el Renacimiento? Pues bueno, porque en ese momento ya se quiere dar a conocer y a entender que el cristianismo es una religión tan global y quieren globalizar el culto. Y lo que van a hacer es que todas las razas conocidas vayan a formar parte de la misma idolatría hacia Jesús. Aquí ya aparecerán con coronas, aquí ya aparecerán también las 3 edades del hombre, que eso es importante. Tenemos al anciano, que sería Melchor, con la barba blanca. Tenemos a Gaspar, que es el joven, que representa, pues bueno, esa juventud. Por eso el primer rey en estas tradiciones es Gaspar. Luego tenemos a Baltasar, que sería el hombre maduro, que lo veis aquí, que sería el personaje de color, el negro, el que hemos entendido toda la vida como negro. Y luego tenemos a Melchor, que es ese sabio ya con la barba blanca. Por lo tanto, también son las 3 edades del hombre. También el 3 es un número sagrado, y representa, digamos, la Santísima Trinidad, lo masculino, femenino y el hijo que surge de ello. Y aquí os quería comentar algo que os comentaba también, el por qué el solsticio es tan importante. Ahora imaginaros, ahora llega el invierno, es decir, el día, digamos, la noche más larga es justamente la noche del solsticio, que no cae justamente el día 25, ni el día 24, cae sobre el día 21 o 22, va variando. ¿Qué ocurre? En ese momento tú ya no puedes cosechar, tú tienes que haber recogido la cosecha, a los animales no los puedes alimentar porque no hay suficiente trigo o cebada, no hay suficiente grano para mantenerlos, ¿de acuerdo? Y lo que haces es sacrificar.
sacrificas al excedente de animales. Por lo tanto, tienes un excedente de comida, tienes todo lo que son las semillas, el grano, lo tienes en los graneros, y esperanzado a que vuelva la luz, lo que haces es una festividad para intentar vencer a la oscuridad. Y en ese momento se hace un gran banquete en el que todos van a estar unidos, porque además es la única vez en el año en el que hay tanta carne, hay tanta comida. ¿Qué van a hacer además? En ese momento lo que van a coger es un tronco, ¿vale? Es la festividad del Yule. El Yule es una festividad que forma parte de las tradiciones del norte de Europa, no solo de los antiguos vikingos, sino de todo el norte de Europa, que es la noche más larga, tal y como la titulan ellos. Y en ese momento del Yule lo que hacen es, primero, coger un tronco de roble, que lo van a depositar en el interior de las casas, le van a prender fuego cada noche, las cenizas que se hayan ocasionado tras esa fogata por la noche van a ser recogidas y van a ser esparcidas por los campos de cultivo. Se volverá a encender ese fuego durante lo que sería nuestra Navidad, estos 10, 12, 14, 15 días, esperando que esa luz nocturna ayude a vencer a la oscuridad y vuelva a llamar al sol, a la luz, al calor, a la vida. Y lo que van a hacer también es, en el interior de las casas, es plantar un árbol, un abeto. ¿Por qué? Porque es un árbol de hoja perenne, es decir, va a estar siempre fresco, no van a morir, no van a caer sus hojas. Y ese árbol lo plantan dentro, de ahí nace la tradición del árbol. ¿Y qué hacen con un árbol dentro? Pues honrarlo como si fuera Yggdrasil, el árbol, digamos, del paraíso de los vikingos, el árbol de la vida vikingo. Eso es lo que ellos representan, es decir, en el interior de sus casas. Por lo tanto, estáis viendo que lo que estamos viviendo en las Navidades es, desde una parte, los Saturnales romanos, luego tenemos tradiciones vikingas, y además hay una particularidad. Imaginar si esas tradiciones han llegado hasta nuestros días, que aquí tenéis, os he puesto, sería un tronco de Navidad, que es esta especie de brazo de gitano, ¿no?, de chocolate, que se representa justamente lo mismo que os estaba comentando de ese tronco de roble puesto en una chimenea. Pero a la par, en Cataluña, está el cagatío. El cagatío no deja de ser un tronco que representa varias cosas. Hace décadas ese tronco realmente ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, se dejó de hacer. Ese tronco se incendiaba también. Se incendiaba y ese tronco era una representación justamente de la misma tradición del Yule, trasladada al norte de España, concretamente a Cataluña. Ahora lo que se hace es darle con un palo y se canta una canción que es Cagatío, que es para que cague regalos, nunca mejor dicho. La expresión está perfectamente acorde con lo que representa. Caga regalos porque representan la fertilidad, la vuelta a la vida. Por lo tanto, estáis viendo que el Yule vikingo representa realmente esa lucha contra la oscuridad y que nosotros la hemos llevado a cabo. Pero luego va a haber otra cosa, es decir, la Navidad va adquiriendo el rol. Y el rol actual que tenemos y las costumbres que tenemos nacen realmente a través del siglo XIX. En el siglo XIX, porque en el siglo XVI la Navidad es prohibida en ciertas partes, porque los protestantes consideran que la Navidad es un invento católico, porque como estáis viendo asimilan antiguas tradiciones paganas, pero no tienen nada que ver con lo que sería la auténtica religión cristiana para ellos. Pero bueno, al final se sigue celebrando la Navidad, es muy difícil evitar que la gente celebre algo que además se lo pasamos muy bien, no solo era ir a misa, realmente durante la Edad Media, el Renacimiento, había una parte muy divertida, de ahí nacen los villancicos nacen en el siglo XII, cuando en las iglesias, que las misas se ofrecían en latín, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, es decir, los ciudadanos de a pie que no conocen el latín, lo que van a hacer es hablar en las lenguas vernáculas, en las lenguas comunes, y van a empezar a cantar los villancicos. Al final esos villancicos hasta el día de hoy nos han llegado y forman parte de la tradición navideña, pero no porque las cantemos en casa, ¿eh? Esto se cantaba antes, ahora creo que ninguno o muy pocas familias cantan en casa. Luego veréis cómo se ha transformado. Pero en el siglo XIX van a surgir sobre todo unos libros que van a dar forma a la Navidad. Y sobre todo el gran libro que crea muchas de las tradiciones que nosotros tenemos hoy en día relacionadas con la Navidad es A Christmas Carol, Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Ahí es donde aparece Mr. Scrooge, donde se representan también los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Ese avaro en concreto. Pues todo ese contexto, esa Navidad en la de honrar a la familia, en la de ofrecer regalos, en la de el amor es algo importante. Charles Dickens aquí muestra en este libro lo que serían las costumbres que nosotros llevamos. Además, escrito de una manera genial, es una obra maestra. Hace mucho tiempo que yo no veo una buena adaptación de Mr. Scrooge, de Cuento de Navidad, pero durante años, cada año en televisión se metía esta película porque es fantástica, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos ahí la base, ¿de acuerdo? Tenemos esa base. También tenemos que entender
que van a aparecer otros elementos. El árbol de Navidad hasta ese momento no es conocido. Nadie planta nada en su casa en Navidad. Es decir, en su casa, en las casas no hay decoración navideña. Se hace una Navidad, se va a la iglesia, se intenta hacer una Navidad, digamos, global, alrededor de la ciudadanía, en las calles, pero en las casas no se suele adornar. Y entonces aparece en una portada en Inglaterra, ¿vale?, el árbol de Navidad en 1848 en esta revista. Y los que aparecen en la revista, realmente, ahora entenderéis quiénes son. Esta es la representación de la portada original que se hace, digamos, una transformación. Aquí tenéis las dos portadas. La portada de la derecha es la que os he mostrado, ¿de acuerdo? Que la primera vez que aparece en Inglaterra, mostrando la portada de la izquierda, donde veis a la reina Victoria con el príncipe Alberto. Ahí los tenéis. Príncipe Alberto lleva bigote y lleva una corona floral, la reina Victoria. Muestra esto en sus casas y de repente todo el mundo, el mimetismo hace que en sus casas quieran poner este árbol de Navidad. La versión que tenéis americanizada, porque al cabo de 2 años aparece en Estados Unidos, y recordar, ya lo vais a ver, nuestra Navidad es muy americana, es demasiado americana a lo mejor, sobre todo en los últimos años. El árbol de Navidad aparece en una revista americana y empieza a formar parte de la tradición, digamos, de Estados Unidos. Poco a poco se va globalizando y recordar, para que parezcan americanos, han transformado al príncipe Alberto y a la reina Victoria en 2 personajes americanos que no lleva bigote, un poquito más de pelo, peinado típico de los Estados Unidos y sin corona. ¿Qué ocurre? El tema de las luces también va a formar parte a partir de un momento concreto. Esto es el Paso de Gracia, ¿de acuerdo? Las primeras luces navideñas son de 1882 y costaban $12. Al cambio de hoy serían unos 300 euros, esa una ristra para adornar los árboles, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde surge la idea? A ver, el que realmente lo hace es el presidente, el vicepresidente de la empresa Edison, ¿de acuerdo? El gran inventor Edison, pues el vicepresidente se le ocurre hacer esta ristra de luces, recordando que es verdad las tradiciones, la gente en estos días también alumbraba las calles, tanto en Roma como los vikingos, como las gentes del norte de Europa, e incluso en otras regiones del mundo, intentando vencer a la oscuridad con pequeñas fogatas o pequeñas antorchas. Y él ve las luces que hay en las centralitas y dice, idea, y a partir de ahí se crean las ristras de luces que nosotros conocemos en Navidad. Y entonces va a aparecer otro elemento, ¿de acuerdo? Tenemos el contexto del árbol de Navidad, que surge porque en un momento dado es una fiesta que es el Yule, luego aparece en el contexto de la época victoriana y aparece en una portada, aparece en Estados Unidos, las luces de Navidad, y aparece San Nicolás, Sinterklaas, y diréis, claro, los Reyes Magos ya los tenemos, pero ¿por qué aparece San Nicolás? Porque en el norte de Europa ellos siguen celebrando el paganismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que van a hacer es lo siguiente. No se adhieren a los 3 Reyes Magos y cogen a un antiguo obispo del siglo IV cristiano que se llama San Nicolás, que sí que regalaba, pero lo van a unir a un antiguos, digamos, mitología nórdica y le van a dar forma creando a Sinterklaas. Sinterklaas, en un primer momento, es un personaje que ni siquiera va en trineo, ¿eh? Es decir, regala, es la asociación del dios Odín, vikingo, con San Nicolás, pero no va en trineo, ni siquiera va en caballo, según cómo se va caminando, va en todo tipo de transportes. ¿Qué ocurrirá? Al cabo de un tiempo en Estados Unidos es cuando se le va a dar forma al Santa Claus que nosotros conocemos. Se le va a cambiar, incluso la vestimenta. Y va a aparecer algo. Y aquí veis abajo una imagen de Odín con un caballo de 8 patas. Y aquí veis el sello de Odín que tiene 8 patas. A posteriori, cuando se da forma al Papá Noel que nosotros controlemos, a ese Santa Claus, lo que se va a hacer es que lleve un trineo tirado por 8 renos. 8 patas, 8 renos. Se va cambiando, pero sin olvidar del todo el origen. Y algo importantísimo. ¿Por qué se llama Santa Claus y no Sinterklaas o Sinterklaas o Nicolás, San Nicolás? Porque Washington Irving, el escritor de Sleepy Hollow, ¿vale?, una de las novelas terroríficas por excelencia de principios del siglo XIX en Estados Unidos y que ha dado forma a muchas historias de terror, escribe una novela que se llama, bueno, un ensayo, una historia de Nueva York. Y ahí él, recordar, Nueva York sería Nueva Holanda, es decir, porque casi todos los primeros habitantes de Nueva York son holandeses. Ellos han traído sus costumbres desde Holanda y esas costumbres están relacionadas con Sinterklaas. Y él lo que hace es una mala, digamos, traducción en ese libro
de la verborrea que hablan aquellos primeros inmigrantes holandeses y les dices Santa Claus. Por eso Sinterklaas se convierte en Santa Claus, porque Washington Irving lo decide así al transcribir ese nombre en su libro. ¿Pero qué va a pasar? La forma de la Navidad que conocemos, y eso de decir Feliz Navidad, aunque es una mala traducción también, sería Buena Navidad, porque tenemos que Clement Clark Moore en 1882 escribe un cuento, La noche antes de Navidad. En ese cuento es donde él va a dar forma a todo lo que conocemos. Cada año va a ir cambiándolo y va a ir sumando cosas y se va a ir sumando la manera de lo que es, por ejemplo, nuestro Santa Claus o el Papá Noel. Aquí no lo veis de rojo, en un principio va de verde, es delgado, entra por la chimenea, aquí viene en tren, va caminando, viene en cabra, viene en cualquier sentido. Y ocurre algo también. El dibujo, la esencia de lo que es la imagen, la hace un tal Thomas Nash. Ese Thomas Nash, hoy olvidado, es un gran ilustrador que es el que da forma, por ejemplo, a los dos símbolos de los partidos demócratas y republicanos en Estados Unidos, a ese elefante y a ese burro, e incluso al tío Sam, ese personaje emblemático que a día de hoy aún se usa en Estados Unidos, pues lo crea ese ilustrador es el que va a dar forma a la ilustración. Pero luego va a llegar otro gran ilustrador en 1930. Ese es el gran ilustrador que da forma a como vosotros, yo y todos vemos esa Navidad tan americanizada. Bueno, al final lo que estamos viendo es cómo los americanos ven la Navidad, ¿eh? Porque en España, hasta hace relativamente poco, el árbol de Navidad no estaba en las casas, era simplemente el Belén lo que estaba en las casas. Y este que veis aquí es un autorretrato hecho por él mismo de un gran ilustrador, de un genio, que es Norman Rockwell. Norman Rockwell es el que está esta forma a Santa Claus. Es decir, él es el que realmente en las portadas, en sus postales, le da esta forma de un personaje gordo, gordinflón, amable, sonrojado, con un vestido rojo. El vestido rojo, creo que muchos lo sabéis, no es que Coca-Cola mande que sea rojo, sino Coca-Cola se queda con este icono, le pide a Norman Rockwell que haga una serie de publicidades y al final Coca-Cola lo que hace es el difundir esta imagen y al final está asociada con Coca-Cola y el color rojo porque es el color de la marca. Aunque ya en un primer momento ya se le había pintado de color rojo por parte de Norman Rockwell. Estamos hablando de los años 30. Aquí veis, típico anuncio de Coca-Cola, el típico Papá Noel que conocéis, y para que entendáis quién es Norman Rockwell, muchas de las imágenes, incluso imágenes que veis en muchas películas, están idealizadas por él. Aquí estáis viendo la típica vida americana, ¿vale? El niño está en una cafetería con un policía, incluso es un gran retratista y ese es un retrato de John Fitzgerald Kennedy, como de muchos otros actores, políticos y cantantes de la época, hizo Norman Rockwell. Para que veáis, las imágenes icónicas de la Navidad son Norman Rockwell total. Es verdad, veréis que aquí nos faltaría lo que hoy no estamos viendo pues gente de color, no estamos viendo pues multiculturalidad, pero es la típica imagen americana, el padre montando el árbol, los niños que llegan a casa el día de Nochebuena, y luego aparecen las canciones de Navidad. Como os decía, hemos pasado los villancicos a las canciones de Navidad, que cuando entramos en un centro comercial puede ser que acabemos saturadísimos de oír a Mariah Carey, a George Michael con One, a Dean Martin, a Frank Sinatra, siempre cantando. Pero hay un momento donde surgen esas grandes villancicos, esos iconos, ¿vale? Porque sí que es verdad que tenemos nuestros villancicos comunes, que es lo que os digo, que han sido muy olvidados por las nuevas generaciones, pero hay unas canciones que son emblemáticas. Y es curioso que desde hace más de 70 años esas canciones siguen siendo las mismas, sobre todo las canciones de un cantante que muchos desconoceréis, que es Bing Crosby, era un crooner, uno de los grandes cantantes de la época dorada de la música vocal en Estados Unidos, y él es el que por primera vez va a cantar White Christmas, esa maravillosa canción en esta película que se llama Holiday Inn. Aquí se tradujo como 15 días de felicidad, ¿de acuerdo? O 15 días para la felicidad. Un gran compositor, Ingvar Berlitz, es el que da forma a esa canción. Esa canción a día de hoy sigue siendo una de las más vendidas de la historia. Cada año por Navidad se vende muchísimo, incluso se baja mucho ahora de las plataformas. Y justamente en esta película, en 1942, con el gran medio difusor que es el mundo del cine y Hollywood, es cuando empezamos a conocer ese White Christmas. Hoy mucha gente entiende inglés, pero pensar que esa canción se hizo global, incluso cuando en muchos lugares del mundo nadie tenía capacidad de entender inglés, pero se convirtió Blanca Navidad, que luego, ya sabéis, la han cantado multitud de personas en italiano, en alemán, en español, en cualquier idioma. Y luego el gran icono. Mirad, la Navidad mirad, la única costumbre que yo hago en Navidad, y esta es mi tradición, a lo mejor no pondré el árbol, a lo mejor no pondré un Belén,
pero es lo que sí que está claro que es sagrado para mí, que tengo que ver esta película que se llama Qué bello es vivir. Para mí, este es el contexto de lo que es la Navidad. La Navidad es qué bello es vivir, donde la familia, donde los amigos, donde está muy claro lo que es bueno y lo que es malo, que hay que honrar a tu mujer, a tus hijos, y que sobre todo tienes que pensar que con el apoyo de la gente querida todo es superable. Y esto voy a hacer un alegato, creo que este año es el año ideal para que la veamos, porque a pesar de que no podamos estar juntos, porque creo que hay que respetar las medidas de seguridad y eso es algo importantísimo, creo que incluso desde la distancia se puede compartir. Lo estamos compartiendo hoy a través del Zoom, pero creo que incluso si vemos esta película, esto ya es mi manera de mostrar lo que para mí es esta película en este momento de Navidad. Si cogemos esta película y la viéramos todos en el mismo momento, las diferentes familias, entenderíamos lo que es. Es imposible que no se salte una lágrima. Yo la he visto pues desde que soy un niño cada año en Navidad, más algunas otras veces. Pero qué bello es vivir muestra constante, es la película icónica de Navidad, es pura Navidad. Además tiene una particularidad, pensar que cuando el director de esta película, Frank Capra, para que entendáis la Navidad también cómo va creciendo, imagináis los diversos conceptos, saturnales, romanos, el dios Mitra, los tres reyes magos, que no sabemos cuántos son, pero son algo profético, Belén con Adonis, luego tenemos el Yule, vikingo con ese árbol de Navidad, que lo que nos hace es una referencia al Yggdrasil, ese tronco también, que tiene mucha referencia, que no os lo he comentado anteriormente, ese tronco, al mismo contexto del otro solsticio importante, que es el de San Juan, ¿vale? Ese momento en el que nosotros cogemos un tronco que tiene un nombre, se llama Lita, un tronco, una hoguera también, una vez más el fuego nos sirve para qué, para esa luz, la luz es vital, es algo que dominaba las antiguas tradiciones y las antiguas culturas paganas. Pero ¿qué ocurre? Luego vienen todo esto que os he comentado. Estoy haciendo un resumen para que os quede todo muy, muy claro. El contexto de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Luego nos viene todo el contexto de la literatura que hay y sobre todo hay algo. La iconografía de Norman Rockwell y de Thomas Nash. Esas ilustraciones. Pero luego llega algo. Llega el cine. Y en el cine, ya tanto os he dicho Merry Christmas en 1942, en White Christmas con Bing Crosby, 1946. Momento clave, porque ha acabado la Segunda Guerra Mundial y el director, Frank Capra, está realmente muy afectado por lo que ha vivido. Ha sido uno de los 5 directores que ha sido enviado por el gobierno americano a documentar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ha visto le ha cambiado. Cuando regresa, sabiendo que aquellos veteranos que vuelvan van a estar muy tocados, van a estar muy dolidos. Y ese sentimiento de Navidad es importantísimo. Lo que van a hacer es mostrar en una película toda esa unión fraternal, esa esperanza. Por eso la Segunda Guerra Mundial va a tener mucho que ver en el contexto que luego Estados Unidos nos va a transmitir de esa Navidad. Una Navidad muy fraternal, una Navidad de que podemos tirar adelante. Recordatorio de lo que nos está pasando hoy con el COVID. Podemos tirar adelante. Por eso esta película nos muestra eso. Es verdad, a través de esa película, hay muchas otras películas en la época, aunque esa es la icónica, y sobre todo os he puesto películas que recordaréis todos. Love Actually es una película navideña por antonomasia, Pesadilla antes de Navidad, o Solo en casa, que son películas que pasan en Navidad. Pero sobre todo, recordar, y ya vamos a acabar, imaginar si he ido lo suficientemente rápido para que tengáis tiempo para las preguntas o para repasar lo que he hablado. Quiero que entendáis, y acabo con Qué bello es vivir, y acabo con una imagen que me parece maravillosa. Esa campanilla, ¿vale? Que no sé si vendrán alguna de estas campanillas aquí en España, en Barcelona, en Madrid. En Estados Unidos sí que las venden porque incluso las nuevas generaciones en Estados Unidos siguen honrando esta película. Es una película que además por un tema de derechos cualquier televisión del mundo la puede ofrecer. Veréis que en la campanilla pone Qué bello es vivir. Y veis una imagen maravillosa en la que veis a los actores protagonistas, a Donna Reed y a James Stewart, y a esta niña maravillosa que es la hija de James Stewart, que su profesora le ha dicho en el colegio que cada vez que se oye una campanilla le han dado las alas a un ángel. ¿Vale? Este es un momento maravilloso en la película. Y pensar, la Navidad no deja de ser, si lo miramos desde una perspectiva realmente auténtica, es muy cursi, pero muy maravillosa. Porque a pesar de todos estos momentos de que vamos a comprar, si os dais cuenta, y ahora os lo volveré a comentar, cuando hemos visto las imágenes de ese Papá Noel que no era tal y como lo conocemos, sino que iba vestido de verde, incluso de amarillo, y era un enano, no era gordo, era un enano, era un elfo. Luego aparecerá ya cada vez más gordo.
La realidad es que esos papás Noel se unen de una manera comercial y los primeros que unen para el público, para el gran público, la figura de Papá Noel son los almacenes Macy, icónicos en Estados Unidos. Y luego a partir de ahí, pues claro, nosotros relacionamos la Navidad con ir a comprar. No, 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 no. La Navidad no es ir a comprar. La Navidad tampoco es honrar, tal y como entendemos ese Cristo. La Navidad es el mensaje que os he dicho al principio, que quiere transmitir. Al final podemos estar de acuerdo o no con la tradición, pero el mensaje es maravilloso. Es el mensaje de que ha llegado la luz, que es Jesucristo y que tenemos todos que amarnos, pero no amarnos solo en Navidad, que es lo que siempre decimos, sino llegar a que cada día de nuestra vida sea una unión en que todos estemos juntos. Y esto, por eso os digo, y he querido acabar con esta película, porque creo que a través del cine es muy fácil que llegue el mensaje, y esta película muestra esto, es ese contexto de amor fraternal, de amor de pareja, está incluido aquí. Y aquí está todo. En esta película aparece lo que serían los regalos, aparece el árbol de Navidad. Y recordad, en los años 40 en España no hay árbol de Navidad, ¿eh? Nadie tiene árbol de Navidad. Es un mensaje americano. Yo no sé si sabíais este contexto de que venía del Yule del norte de Europa, me imagino que algunos sí, ¿vale? Que ni siquiera viene de la tradición grecorromana, aunque sí que es cierto que incluso en Roma, en los Saturnales, se adornaban las calles también con ramas de abeto y de acebo también. ¿Por qué? Bueno, porque también son hoja perenne, perdón. Y hay un tema, el muérdago que ahora usamos y que tampoco era una tradición. El muérdago es importante porque es una planta que nace, digamos, colonizando los árboles, no nace en el suelo, nace colonizando los propios troncos. Y como los druidas, los celtas, la ven así, dicen, solo puede ser una planta mágica, una planta que viene del cielo. Y a partir de ahí eso la veneran como la rama dorada, el muérdago, que es milagroso, que te puede salvar de diversas enfermedades, que te puede transformar. ¿Qué ocurre? ¿Cómo usamos el muérdago? Bueno, el muérdago lo usamos ahora y muy poca gente sabe que realmente el muérdago lo tenemos que colocar el día 13, Santa Lucía, ¿de acuerdo? Ponerlo y dejarlo todo el año hasta ese mismo día 13 y quemar el del año pasado. Ahí es donde nosotros conseguiremos ese objetivo que hemos deseado. No solo tenerlo y acabar la Navidad, tirarlo, pero daros cuenta, árboles vikingos, fiestas paganas relacionadas con dioses romanos, relaciones con los celtas, todo lo que son los grandes comercios que transforman a ese Sinterklaas debido a Washington Irving en Santa Claus y ellos se lo quedan y al final acaba siendo Coca-Cola la que le da la forma que conocemos. Norman Rockwell, un americano, un ilustrador que muchos desconocemos y que al final forma parte de nuestro imaginario. Por eso es importante saber el origen de la Navidad, porque si lo sabes, entonces te puedes ir realmente a lo que tú deseas en Navidad, que es compartir estos días todos juntos. Os voy a dar paso ya para que a través de Laura me hagáis todas las preguntas que queréis. Incluso he acabado 5 minutitos antes para que podamos tener 20 minutos y podamos compartir. Y si no me hacéis preguntas, no preocuparos, os volveré a explicar cosas que me han quedado. Es lo que iba a decir. La gente que no se haya quedado, que visiten vuestra página de Go Barcelona, porque vosotros pues hacéis conferencias y supongo que a las rutas las tenéis un poco paradas, pero en cuanto podáis atacaréis de nuevo. Hombre, por supuesto, estamos ya preparados con lanzas, escudos y con lo que haga falta para hacer rutas. Alguna hemos hecho mientras nos han ido dejando y ahora estamos muy a tope con las conferencias. Que esto, al final lo de hoy, ha sido como los que algunas veces han estado conmigo habrán dicho, jamás he visto a Tori tan rápido. Es un aperitivo, Thor. Un aperitivo, sí, un aperitivo. Bueno, a ver si la gente se anima porque yo sé que se habrá apuntado gente que os sigue segurísimo. Sí, 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 sí. Así A de mí hacer me ha encantado preguntas. lo que has explicado del árbol y el parentesco también con el tío de aquí, porque además el tío antes se quemaba, tradicionalmente se quemaba. Claro. Y entonces, esa misma relación, cuando la vemos, nos damos cuenta que a veces no sabemos de dónde vienen las costumbres, pero esas costumbres al final se nutren unas de las otras. Son miméticas. Es decir, Mm. la génesis de la Navidad o de muchas costumbres que estos días llevamos a cabo. Por ejemplo, a ver, Laura, o todos los que estáis, ¿desde cuándo hace que el día de Año Nuevo os ponéis
alguna prenda roja. No hace tanto. A alguien se le ocurrió decirlo porque venía de una tradición realmente anglosajona y de repente aquí ahora todo el mundo está con algo rojo el día de Año Nuevo. Seguramente dentro de 30 años pensarán que esto era una tradición que siempre le hemos hecho. Exacto, es que también hay mucho marketing. Es lo que os decía. A ver, la Navidad, mirad, con el tema de la música que os decía, es verdad que cuando entramos en un centro comercial no dejamos de oír siempre la misma música. Mariah Carey, One, luego viene Bing Crosby, luego viene Dean Martin y al final acabas obsesionado con comprar, porque es que la Navidad es que te imbuye. O acabas deprimido o acabas con más paquetes de lo que te tocan. Acabas ahí totalmente lleno de bolsas y no sabes lo que es. Es muy comercial la Navidad y ya os digo, Macy's, esos grandes centros comerciales americanos son los que se quedan, digamos, se hacen suyo la figura de Sinterklaas y al final nosotros hace años no celebrábamos Santa Claus. Exacto. En Francia sí. En Francia sí que celebraban el Papá Noel, que es Santa Claus, y se llama Papá Noel porque los franceses llaman a la Navidad Noel. Noel, sí, sí. Claro, y le llaman el Papá de la Navidad. Ellos sí que celebraban el Papá Noel, pero porque tienen esa unión, sobre todo en el norte de Francia, con los países de los Países Bajos. ¿Vale? Mira, tenemos preguntas. Venga. Bueno, Elena dice que siga contando, por favor, me ha encantado. Pilar dice, ¿la tradición de comer turrones viene de los árabes? Pues mira, Pilar, la traducción de comer turrones viene de los árabes, pero también nosotros tenemos nuestras propias costumbres. Y hay diversas teorías. Por ejemplo, incluso hay una teoría que tiene que ver aquí con Cataluña, que es la del turrón duro, ese turrón que es incomible, que yo no sé, a mí no me gusta, yo no puedo, me va a saltar un día un diente, entonces no lo como, porque estás con la mesa con un martillo para partir el turrón. Sí. Eso también viene que en ciertos momentos, sobre todo en la guerra de secesión, cuando estaban aislados, necesitaban un alimento que perdurara. Y lo que hicieron fue macerar lo que tenían, que era almendra y una masa así como extraña, la unieron y cuando cuajó aquello se convirtió en algo que perdura, porque el turrón os lo podéis comer año tras año. Tú tienes un bloque de turrón de este y dentro de 5 años está exactamente igual. Viene también de los árabes, porque ya sabéis que los árabes y los dulces son unos maestros y hay parte de ese turrón que tiene mucho que ver con la tradición árabe. Y sobre todo en España, recordar que España estuvo dominada por los árabes. Otra Exacto. pregunta. Luego Javier pregunta, ¿conoces el concepto celta de la Navidad? Sí, Javier. Mira, el concepto celta de la Navidad es muy parecido al concepto que os he comentado del Yule. Es decir, era muy mimético. Pero lo que pasa es que es pensar que la Navidad no es la honrar a Jesucristo. Digamos, el concepto de la Navidad pagana, ¿eh? Es decir, no hay un personaje al que se honre. Lo que se está honrando es al solsticio y que el sol vuelva. Por lo tanto, la Navidad celta tiene mucho que ver. Hay unos elementos mágicos donde el muérdago es siempre algo que está presente y sobre todo están los bernametons, que son los bosques sagrados, donde hay árboles, y allí van los druidas, se colocan allí, y cuatro chicas, dos pelirrojas y dos rubias, tienen que estar a los pies del árbol mientras el druida corta una rama de muérdago, hay un toro blanco con los cuernos atados, y esa representación de ese cuerno, de esos cuernos, esa cornamenta que tiene que ver con lo masculino, tiene que ver con el concepto muy parecido al del norte de Europa. Isabel pregunta, hola, ¿qué tipo de ritos se hacían en la cueva donde se honraba a Adonis? ¿Se dejaba algún exvoto? Isabel, sí, mira, en las cuevas donde se honraba a Adonis en los diversos lugares de la cuenca mediterránea, ¿de acuerdo? Se realizaban exvotos. Los exvotos es dejar, digamos, ofrendas, ¿vale? Ofrendas en relación a tú has demandado, pues, por ejemplo, un milagro, en el concepto tal y como lo entendemos, y allí se dejaban. En las cuevas del culto a Adonis era una cueva donde se reflejaba ese culto a la belleza y el culto a lo masculino. E incluso hubo un momento en el que hubo incluso rituales sexuales relacionados con esa cueva. Lo que pasa, ya os digo, se tuvo que hacer olvidar todos esos rituales y se dio forma a esa cueva. La cueva donde nació Jesucristo es donde se honraba a Adonis. Esto está certificado por los historiadores. Pero sí que se dejaban exvotos y tienen que ver también con ritos muy parecidos a lo que hoy veríamos en la misma cueva, ese honrar ese lugar de nacimiento, y también había el culto sexual. Y había un árbol en la puerta de la cueva donde también se honraba a ese árbol y se depositaban hidromiel. Y luego, mira, Pilar, una cosa muy interesante, el personaje del Olanseiro, del País Vasco, ¿de dónde viene?
Curioso. Pues mira, es de esos personajes que desconozco bastante, pero su tradición es muy vasca. Pensar que, eso sí que lo sé, pero es un personaje, todo lo que tiene que ver con el País Vasco es como muy desconocido. Recordar que Mm, incluso su lengua es una de esas lenguas que nadie sabe muy bien de dónde viene. El exacto. País Vasco es como una isla en la península ibérica que muchas de sus costumbres no sabemos muy bien de dónde vienen. Y el Olanceiro también, que es un personaje que trae regalos, un personaje de buena aventura, que no tiene nada que ver con el cristianismo también, tiene que ver con aquellas culturas que estaban enclavadas en las Vascongadas, que era como se Sí. llamaban antes. Y luego, mira, Nora nos pregunta, ¿de dónde viene comernos las uvas por fin de año? ¿Es verdad? Eso os lo ¿A quién se le comento. ocurrió esto? Se le ocurrió a una serie de personas que tuvieron una gran producción de uvas y tenían excedentes. Y a principios de siglo dijeron, uy, nos sobran uvas, tenemos que inventar algo. Y algún iluminado, y lo hizo muy bien, dice, oye, pues vamos a hacer una cosa. Una costumbre es, vamos a comer 12 uvas. Entonces aquel excedente se vendió, fue a principios de siglo y fue aquí en España, porque en Italia, por ejemplo, esa noche se come un plato de lentejas. Ah, Y claro, no sé si es lo más apropiado. En Estados Unidos, no sé si alguno ha pasado la Navidad, el Año Nuevo, por ejemplo, en Nueva York, allí no se toma nada, se espera que caiga aquella bola en Times Square y se celebra. Y recordar algo, nuestra Navidad es de Nueva York, porque esos holandeses son los que van a dar forma luego a la Navidad que conocemos, ¿eh? Ya. exacto. Sí, sí, Más sí. preguntas, estamos ahí. A ver, no tenemos ninguna ahora. A ver si alguien se Venga, anima más. venga, inventaros preguntas. Si me podéis preguntar el número de la lotería de Navidad, que estamos próximos y a lo mejor también lo sé. No, si no, Acabarán 20. la verdad es que sí que es verdad que también me ha dejado alucinada el tema de las luces. De cómo se inventa lo de las luces, ¿no? Es decir, cómo de repente el vicepresidente de Edison también se le enciende una lamparilla y dice, vamos a comercializar esto de las luces. Y claro, a ver, decirme una cosa, si vosotros veis esos paneles antiguos donde se conectaban y veis las luces parpadear, pues sí que son muy similares esas luces a los que ponemos en los árboles, ¿no? Eran muy Sí, caras, ¿eh? Ahora no, ahora sabes que te vas a cualquier tienda de estas de los chinos y las compras súper baratas. Pero ahora, al cambio, aquellas primeras luces costaban 300 euros. ¿Y habéis visto en la publicidad? Se veía una niña con un árbol incendiado, porque las luces que vendían esta empresa eran muy seguras, decían. ah, vale, vale. Ah, mira, luego Javier dice, ¿y la Navidad Oriental? No tiene nada que ver con la nuestra. Pensar que el Año Nuevo chino se celebra a posteriori, recordarlo, que siempre se celebra sobre, si no recuerdo mal, sobre el mes de febrero, no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos nada que ver con sus tradiciones. Oriente es un mundo aparte, ellos celebran otro tipo de festividades, también tienen que ver con los solsticios, pero también, más que con los solsticios, tal y como nosotros nos entendemos, con sus calendarios astrológicos. Ellos, el año del dragón, el año del gallo, todo eso es muy importante para ellos y entonces ellos lo celebran de manera diferente. Pero al final el objetivo es el mismo, ¿eh? No honran una figura como nosotros honramos, a Jesucristo, el nacimiento de Cristo. Isabel, la misa del gallo, ¿eso del gallo por qué? Bueno, eso es porque cuando la misa del gallo es porque al amanecer el gallo canta y tendríamos que estar rezando hasta que el gallo cantara por la madrugada. Es decir, toda esa noche tendríamos que honrar ese nacimiento de Jesucristo y estar ahí rezando hasta que el gallo cantara. No sé si habéis ido alguna vez a la misa del gallo. Yo he ido una vez y la verdad es que es increíble que está todo el mundo. Ahora no sé si las misas del gallo estarán muy, muy llenas. Esperemos que no vaya nadie durante No, no, este. porque va a haber toque de queda, con lo cual no va a poder. Me parece a mí que vamos a celebrar la Navidad, como ya os he dicho algunos, a través del Zoom, ¿eh? Porque Exactamente. parece que el viernes va a haber un cambio, ¿eh? Mira, Belén, también una cosa interesante. ¿Y la costumbre de meter una pieza de oro en la copa? Vale, mira, eso es una costumbre que forma parte sobre todo de todas las culturas paganas, en contexto, sobre todo culturas grecorromanas. El oro es el elemento por antonomasia. El oro, en cualquier lugar que tú lo introduzcas, nunca se oxida y nunca se estropea. Mm, El oro lo puedes dejar en el fondo del mar, que la sal no le va a afectar. Por lo tanto, el oro es riqueza, el oro es buena aventura, el oro es buena suerte, y meterlo en la copa, bueno, porque ahora brindamos con champán, ¿vale? Antiguamente se brindaba con vino, brindamos con champán y es un poco buscar ese objetivo de buena aventura, de buena suerte, de que todo nos mm. vaya bien y obtener la riqueza. Es como en las bodas cuando lanzamos arroz. El arroz se lanza para que haya fertilidad en la pareja y prosperidad. Exacto, sí, 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 es verdad. Al Yo final te todo voy a está muy unido, preguntar, ¿eh?
Te voy a preguntar por el tema de una cosa que me encanta de aquí de As Catalans, que es el cagané. Bueno, el Kagané viene otra vez. Mira, es que al final, si nos damos cuenta, es dar la vuelta todo el rato a lo mismo. Es decir, ese concepto de que la cosecha es importante, de que llega la oscuridad. Pensar ahora ya nos pesa que se haga de noche a las 5 de la tarde. Pero imaginaros cuando no había luz eléctrica. La luz se regía, el día se regía por pues, salía el sol, se ocultaba el sol, por las noches hace más frío, el miedo a que pues no volviéramos a tener una buena cosecha, etcétera, y de repente, pues, ¿qué se hace? Al fin y al cabo, el caganelo que es fertilidad, muestra fertilidad, porque las heces muestran dos cosas. Una, que has podido comer, y eso es importante, Sí, que nos parece sí, sí, sí. algo de broma, pero es verdad, hemos podido comer. Y otra, que no deja de ser el estiércol o las heces son un gran abono. Por lo tanto, si tenemos ahí la posibilidad de recoger el abono, nos servirá para sembrar y tener, digamos, fertilidad en el campo. Sobre todo es un tema de cosecha, el solsticio, es decir, la gente se regía sobre todo por las cosechas y relacionadas con las épocas del año. A ver, Rosa dice, se cuenta que los países germánicos adornaban los robles sin hojas durante el solsticio de invierno y fue San Bonifacio quien cambió el roble y lo cambió por un abeto que tenía forma triangular y recordaba a la Santísima Trinidad. Exacto, lo ha explicado perfecto. Es decir, os he dicho que el tiempo me atosigaba. El momento en el que se difunde el árbol como tal es cuando San Bonifacio en Alemania ve esas representaciones que os hablaba del Yggdrasil, del árbol vikingo, del árbol del norte de Europa, ¿vale? Donde se venera aquella costumbre, ¿vale? El Yule, y de repente dice un abeto, forma triangular, y lo transforma la Santísima Trinidad, el triángulo, y a partir de ahí es cuando el árbol forma parte del el elemento, digamos, de las relaciones cristianas. Aunque no forma parte de las tradiciones comunes en las casas, ¿eh? No todo el mundo tenía posibilidad de tener un árbol en su casa. Imaginarse, en una casa pequeña solo te falta poner un árbol. Hasta que no lo ven, sobre todo en esa portada donde está la Reina Victoria, y sobre todo hay algo importante, esa nueva era industrial, ¿no? Esa revolución industrial donde se crea la clase media. La clase media permite que vayas a los grandes almacenes a comprar y que adornes tu casa y que le regales cosas a tus niños. Clase media, también relación con la Navidad. Sí, sí. ¿Y el tema del muérdago también es americano? No, el muérdago viene de lo que sería Inglaterra. Inglaterra y de Francia, de las tribus celtas. Entonces, en Estados Unidos el muérdago ahora se usa también, pero sobre todo son tribus celtas. Y a nosotros nos llega, si recordáis bien, el muérdago, yo no recuerdo que de niño en España, en Barcelona, usáramos muérdago. No, yo Hay un tampoco, momento ¿eh? dado, que hará unos 30 años, unos 25 años, que una vez más, aquí viene un tema comercial, las floristerías vuelven a sacar pues, un invento, igual que las plantas, las poinsettias, tampoco eran parte de la tradición navideña de hace 50 años. Al final todo es intentar sacar, y se sacan, y al final se ha sacado. El muérdago viene de lo que serían las culturas celtas, sobre todo en Inglaterra, Escocia, donde salieron los celtas, y Francia, norte de Francia. También hay una parte de Asturias, donde el muérdago también tiene una cierta relevancia, y en Galicia, porque no olvidemos que ahí hubo una gran cultura celta arraigada. Claro. Y luego Nora pregunta, que esto yo lo había oído también, si la estrella de Belén podría ser un ovni. Podría, y es una de las posibilidades. También es cierto que si miramos las conjunciones planetarias que ocurrieron entre los años anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo, nos confirmarían que Cristo tampoco nació ese año 1, sino que nació unos 8 años antes, a lo mejor, unos 7, 6 años antes. Y hubo una conjunción planetaria que se está dando ahora, después de 800 años, donde veremos Júpiter y Saturno tan juntos que parecerá una estrella muy brillante en el cielo. Puede ser tanto una conjunción planetaria que aquellos magos de Oriente conocieran perfectamente a través de lo que sería la astrología y la astronomía esa conjunción y se guiaran por esa estrella, o puede ser efectivamente el tema de un objeto volante no identificado, porque también hay una vertiente de que dicen que Jesucristo era un extraterrestre. Así que abiertos a todo esto hay. En la conferencia más amplia que de sobre Navidad, todo eso lo detallaremos. Exacto. Y luego Ainhoa pregunta, ¿y el tema de la lotería viene por algún motivo? Una vez más, viene por una sencilla razón. Hay que sacar dinero. Hay que sacar dinero y es cierto que en un momento en el que todos tenemos una esperanza, en las Navidades, cuando empieza todo a comercializarse, aunque la Lotería de Navidad española creo que si no me equivoco,
que yo no soy gran aficionado a la Lotería de Navidad, creo que es de finales del siglo XVIII, del 1700 y algo. Vale, aún la Navidad no está tan arraigada, pero sí que hay esa vertiente de que, de alguna manera, esas, digamos, limosnas que tú ibas a las iglesias a buscar, o esas ayudas que había, de alguna manera el Estado español lo que crea es un sorteo, y ese sorteo se convierte en emblemático. Creo que es el más antiguo que hay en todo el mundo, el sorteo de Navidad español, creo, ¿eh? Y Rosa que pregunta, ¿desde cuándo se hace la cabalgata de los Reyes Magos en España y traen regalos a los niños? Mirad, la cabalgata de los Reyes Magos, que yo tenga conocimiento en España, sí que es una tradición muy arraigada y desde los años 50 se están haciendo cabalgatas. Recordad que hay una película, muchos es que ni siquiera sabéis qué película es de los años 60, se llama La Gran Familia, ¿vale? Sí. Que aparece Chencho que se pierde Sí. en la feria del mercado de Navidad de Madrid. Y ahí ya se ve reflejada esta festividad que es Reyes y que va a haber una cabalgata, ¿vale? Las cabalgatas, como tienen que formar parte de ese tema de que los reyes sí que traen regalos, los Reyes Magos siempre sí que han estado relacionados siempre con regalos, ¿vale? Porque son los que traen los regalos a los Reyes Magos, los magos de Oriente, al Niño Jesús. La cabalgata en España, más o menos, no te puedo decir una fecha justa, pero a partir de después de la Guerra Civil Española, a partir de los años 40, las cabalgatas ya estarían arraigadas en España. Mira, Isabel comenta una cosa muy interesante. Exactamente. Dice, Carlos III trae la lotería y el Belén desde Nápoles. Sí, pues es verdad. El tema de los del Belén napolitano, lo de la lotería, es verdad que es cierto que viene de allí al final que se instaura, y aquí se instaura como la lotería más importante. Entonces, la lotería más antigua sería la de Nápoles. Ahí, Isabel, me lo apunto para buscarlo. Lo de Belén sí que es napolitano, y si vais a Nápoles veréis que a lo largo de todo el año se venden figuras de Belén. Es decir, es una tradición muy arraigada, ¿vale? También tenéis que pensar que hay un momento dado que Nápoles es como un puente entre culturas, es un puente entre la cultura de Oriente, ¿vale? La cultura de, digamos, lo que sería Occidente, ¿no? Y también ese momento renacentista en el que ellos adquieren una serie de elementos icónicos y los transforman. Y las figuras de Belén napolitanas son maravillosas, ¿eh? Sí. Ainhoa, que no se me pase su pregunta. Dice, ¿y lo de dejar las zapatillas a los reyes? Pues mira, la verdad es que me imagino que eso no lo sé. Imagino que debe ser una tradición que surgió igual que lo de las prendas rojas, ¿no? Yo me acuerdo que yo dejaba pues también las zapatillas, agua y comida para que los camellos comieran, ¿no? Bueno, me imagino que en algún momento dado pues son tradiciones que se hacen familiarmente y se van extendiendo y se van adhiriendo a la sociedad, ¿no? Esto no se hace en todos los sitios. Aquí sí que se hace, pero por ejemplo, ya os digo, en Italia se hacen otras costumbres. Lo de las zapatillas no se pone en Italia, por ejemplo, pero se ponen también comida para los camellos. Y se van moviendo. Recordad que las figuras se tienen que mover cada día hasta que llegan a Belén. Sí. Mira, Ana nos dice, esperamos la versión extendida porque es interesantísimo cómo se entrelazan las tradiciones. Es verdad, es una pasada, ¿eh? Es que tiene muchísima chicha el tema. Y luego Javier dice, enhorabuena Thor por comprimir una conferencia en 3/4 de hora. Todo un reto para ti, un abrazo. Gracias, Javier, gracias. La verdad es que sí, ha sido un reto, ¿eh? No sabéis cómo he ido, ¿eh? Reto superado por eso, ¿eh? Gracias. Pues oye, Thor, si quieres ya lo dejamos. Sí, por supuesto. Y nos vemos pronto y felices fiestas. Igualmente. Feliz entrada de año. Y que sea mucho mejor que este, que no es fácil, es un poquito mejor, ya nos hemos superado. Ya está, sí. Pues un abrazo a todos y felices fiestas. Igualmente, adiós.